Pues bien, nuevamente ya de forma formal, buenas noches a todos, bienvenidos a este primer encuentro sincrónico, referente pues a lo que tiene que ver con el primer encuentro sincrónico. Allá ustedes pueden ver, exacto, que ahí van llegando compañeros, por favor, me les dan a admitir para yo pues no tener que estar como pendiente de esta parte. Entonces aquí les estoy compartiendo en este momento lo que es el documento de estudio de la unidad 1, lógica de programación, el cual está disponible aquí donde dice unidad 1 en contenido, o si prefieren pues ingresan directamente al elemento de competencia 1, lo puse allí por comodidad, aquí sobre el tema 3. Cuando llegan aquí, pues encuentran unidad 1 y desde aquí también pueden tener acceso a dicho documento. Pero por comodidad se los dejé aquí para que puedan descargarlo. Ese va a ser nuestra guía de estudio, los tres elementos, unidad 1, 2 y unidad 3, que están aquí. Son los tres documentos guía con los que vamos inicialmente a trabajar. Hoy entonces empezamos haciendo un resumen rápido de los aspectos más importantes. Estos documentos pues lo pueden estudiar con calma, de lo que es el concepto pues de lógica de programación. Por la evaluación diagnóstica pues tengo muchos estudiantes que vienen egresados de otras instituciones, de algunas tecnologías y que tienen pues conocimientos, pero vamos aquí a partir de cero, es decir, vamos a empezar porque hay algunos que no tienen conocimiento, entonces vamos a partir de cero. El curso está orientado para ir de cero a más. Entonces, un algoritmo, pues, es una serie de pasos organizados que describe el proceso que se debe seguir para dar solución a un problema específico, ¿verdad? A mí me gusta definirlo como un conjunto de pasos lógicamente ordenado para dar solución a un problema específico o determinado. ¿Por qué se dice lógicamente ordenados? Porque cuando programamos tenemos que hacer unos pasos y esos pasos tienen que llevar una lógica, ¿sí? Para que pueda generar el resultado que deseamos. Entonces, un algoritmo se caracteriza porque tiene estas características, valga la redundancia, es preciso, ¿sí? Todo algoritmo es preciso. Esto significa que debe indicarse el orden de realizar cada uno de los pasos. Tiene que ser definido. Si se sigue el algoritmo varias veces, pues siempre debe arrojar el mismo resultado. Y debe ser finito. ¿Esto qué significa? Debe terminar en algún momento. Son unas características propias que tenemos de el algoritmo para poder entonces tenerlo en cuenta al momento de definir o desarrollarlo. Debe ser preciso, definido y finito. Todo algoritmo básicamente consta de entradas. Son toda aquella información que le debemos ingresar, que se debe ingresar al algoritmo. Los procesos son las operaciones o cálculos matemáticos que debemos desarrollar para lograr ese resultado. Y la salida, pues, es la respuesta que arroja el algoritmo como tal. Entonces, basado en estos aspectos, es que vamos a tener en cuenta para diseñar nuestros algoritmos. Ya hablaremos a profundidad más adelante. Yo voy a mirar, pues, como les dije, los aspectos más importantes. Ustedes ya estudiarán a conciencia este documento. Aquí hablamos de algoritmos cuantitativos, pues digamos que son en los que utilizamos palabras para dar soluciones a problemas. Nosotros este tipo de algoritmos no lo vamos a trabajar. Nosotros nos vamos a concentrar
en lo que son los algoritmos cuantitativos, ¿verdad? Estos algoritmos cuantitativos, en los cuales utilizamos cálculos numéricos para definir los pasos del proceso, es decir, para dar soluciones al problema. Entonces, básicamente vamos a hacer el análisis del problema para poder luego desarrollar el algoritmo. ¿Qué es el análisis del problema? Es el primer paso para encontrar la solución a un problema. Se debe examinar cuidadosamente el problema a fin de obtener una idea clara sobre lo que se solicita y determinar los datos necesarios para conseguirlo. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer nosotros. Ahorita vamos a proceder a hacer un ejercicio donde vamos a explicar en detalle lo que es el análisis del problema y cómo realizarlo. Luego viene la parte del desarrollo del algoritmo, pues ya vamos a codificar el algoritmo no en un lenguaje de programación. Vamos a utilizar un interpretador de pseudocódigo llamado PSeInt. Más adelante hablaremos de él, en donde vamos a codificar en pseudocódigo, ¿sí? No vamos a aprender un lenguaje, porque aquí la idea es aprender lógica de programación, ¿sí? ¿Aprender a qué? A usar los condicionales, los ciclos, vamos a ver programación modular, a utilizar los parámetros por valor y por referencia, y cómo estructurar debidamente un algoritmo. Ya la lógica para cualquier lenguaje de programación es la misma, solo va a cambiar la sintaxis y ya ustedes pues en su momento van a trabajar con distintos lenguajes, pero se mantiene la lógica. En ese sentido, entonces, no vamos a trabajar con un algoritmo específico. La verificación del algoritmo pues no es más que la prueba de escritorio para comprobar que el algoritmo funcione correctamente. Bien. Vamos a trabajar con los tipos de datos. Esto sí es muy importante, lo vamos a tener en cuenta. Y dentro del tipo de datos están los enteros, que ya conocemos, son conjuntos finitos de los números enteros cuyo rango o tamaño, pues, ya depende del lenguaje y de la capacidad del computador. Entonces, números enteros como el 10, el 200, el 1500, pues, son los que no tienen punto decimal. En cambio, los reales, pues, son los que tienen los puntos decimal, por ejemplo, una nota 4.5, 3.7, etcétera. Eso es un porcentaje. Puedo decir, por ejemplo, 15.75%. Eso es un valor real. Están los lógicos, en los cuales solo almacenan dos valores. Puede ser verdadero o falso. ¿Sí? Así en español, verdadero o falso. Ya el lenguaje de programación los manejan en inglés como true and false, pero nosotros vamos a trabajar en español de momento, verdadero y falso. Están los datos alfanuméricos, entre ellos carácter. Un carácter es cualquier carácter, valga la redundancia, entre ellos una letra, un número, un signo, un símbolo e incluso el espacio en blanco. Es considerado un carácter y debe ir entre comillas doble. Están las cadenas, pues, que ya contiene una serie finita de caracteres. Por ejemplo, una dirección. Esa es una, tiene letras, números, signos, símbolos. Entonces, eso se llama una cadena, ¿verdad? Y debe ir entre comillas. Tanto los caracteres como la cadena deben ir entre comillas. Hay otros tipos de datos, como los arreglos, vectores y matrices, los registros, archivos, punteros, pues que no vamos a ver en este curso porque no forman parte, ya los verán más adelante, cuando ven estructuras de datos estáticas y dinámicas, allí van a ver toda esta serie de datos estructurados. Los operadores son elementos que relacionan de forma diferente los valores de una o más literales. Y entre ellos tenemos los aritméticos, que son muy importantes: suma, resta, multiplicación, división, la potencia y el módulo. El módulo o residuo de la división. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo digo que voy a dividir 2 entre 5, eso es igual a ¿cuánto? A 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 2 por 2 es igual a 4. Y si entonces yo digo, si tengo 5
y le resto menos 4, eso me queda un resultado de 1. Ese residuo de 1 es el que se almacena cuando yo aplico el operador mod. Si yo digo, por ejemplo, que A es igual a 5 mod 2, significa entonces que A va a ser igual a 1, porque A guarda el residuo, o sea, lo que queda de dividir 5 entre 2. Entonces sabemos que 5 entre 2 es 2, por 2, 4, de 5, 1. Si yo dijera en cambio 10 entre 2, entonces A debería ser 0, porque 10 entre 2 está 5, por 2, 10, que de 10, 0, el residuo es 0. Ese es el operador mod, en pocas palabras. No nos vamos a profundizar mucho, es como para tener una idea para quienes no conocen pues este operador. Tenemos los relacionales para establecer una relación entre dos o más valores del mismo tipo. Entonces tenemos el mayor que, el menor que, mayor igual, menor igual, diferente, igual. Son los operadores relacionales. También tenemos los lógicos. Estos se utilizan para establecer relaciones entre valores lógicos. Pueden ser resultados de una expresión relacional. Por ejemplo, el y, el o y la negación. Entonces, todos conocemos por estadística, yo sé que la gran mayoría pues, ha estudiado y conoce las tablas de verdad. Cuando yo tengo que A y B, entonces son verdaderos si A y B son verdaderos. Si A es falso y B es verdadero, entonces el resultado es falso. Si A es verdadero y B es falso, entonces es falso. Si ambos son falsos, eso es falso, ¿verdad? Tabla de verdad. No sé si se acuerdan. Hagamos por aquí A y B. Entonces yo voy a calcular, tenemos verdadero, verdadero, falso y falso. B es verdadero, verdadero, no, ¿cómo es? Verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso y falso. Entonces, si yo voy a buscar A y en algunos casos, pues el y lo escribimos así como un circunflejo A y B, ¿cierto? Decimos que es verdadero A y B si ambas son verdaderas, es verdadero. Verdadero, aquí sería, perdón, verdadero acá arriba. Aquí es falso. Sí, solo se cumple F porque una es verdadera y la otra falsa. Falso y verdadero es falso. Y falso y aquí falso y falso. Aquí me equivoqué, perdón. Falso y falso nos daría falso, ¿verdad? Nos daría falso. Ese es el operador y. Pero si yo lo que voy a buscar es A o B, entonces con uno de los dos que sea verdadero, el resultado es verdadero. Yo tengo verdadero y verdadero, me da verdadero, ¿verdad? Si tengo verdadero y falso, me da verdadero. Si tengo falso y verdadero, me da verdadero. Y la única forma de que sea falso es cuando tengo los dos falsos. Esa es la diferencia entre un AND, un y un o OR. ¿Sí? Recordando esta pequeña tabla, pues, para tenerlo en cuenta allí en el momento de poder utilizar. ¿Cuándo utilizo y? Cuando necesito que los dos se cumplan. ¿Cuándo necesito el lo? ¿O cuándo lo utilizo? Cuando necesito que uno de los dos se cumpla, entonces ahí utilizo el o. Ya veremos eso, pues, más a profundidad con los ejercicios que vayamos a dejar. Y la negación, pues, es lo contrario. Si yo voy a negar, voy a escribir aquí la negación, normalmente la escribimos así, ¿cierto? Distinto, negación, también la podemos escribir con el negación. ¿Negación de quién? Vamos a negar a A, por ejemplo. Si voy a negar a A,
Entonces tengo que, si es verdadero, pues es falso. Si es verdadero, es falso. Si es falso, es verdadero. Y si es falso, es verdadero. Estoy negando, ¿verdad? Esa es la negación. Entonces, de la misma forma funcionan los operadores. Esto como para tener idea. Pues tenemos un concepto de constante. Son datos cuyo valor no cambian durante el desarrollo del algoritmo. Se mantiene, por ejemplo, si X es 100 y Y es 45.55, si nombre es Juan José y si seguir es B. Eso es una constante que no va a variar. En cambio, la variable es un objeto cuyo valor puede cambiar durante el desarrollo del algoritmo. Entonces, son la diferencia entre una constante y una variable. Las constantes se mantienen, las variables pueden variar, cambian con regularidad. Bueno, la representación del algoritmo, pues no vamos a ver los diagramas de flujo. Tampoco vamos a trabajar con los diagramas NS, ya eso no se utiliza. En cambio, vamos a trabajar con el pseudocódigo, la cual sirve para escribir programas de computadora en lenguaje natural de manera que se facilite la comprensión. Entonces, para ello vamos a utilizar el PCIN, pero de momento no nos vamos a concentrar en ello. Y necesitamos primero, pues, otros aspectos antes de proceder a eso. Y las instrucciones de lectura, salida de asignación, pues no vamos a hablar de ellas hoy. Hoy me quiero concentrar únicamente en la parte del análisis del problema. ¿Sí? Que está por acá, que vimos por acá arriba. Análisis del problema. ¿Sí? Vamos a concentrarnos hoy, vamos a hacer Perdón, oí un micrófono, no sé si es que alguien... Por favor, silencien los micrófonos. Hay un micrófono que está por allí que se escucha. Gracias. Bien, todavía nosotros nos vamos a mirar cómo hacer el análisis del problema. Vamos a hacer un ejercicio que tiene las mismas similitudes de la actividad 1. Les tengo preparado aquí un enunciado. ¿Sí? Encuentro sincrónico número 1 dice, la empresa de productos de belleza, la más bella, otorga descuento a sus clientes según la siguiente clasificación. Entonces, si es mayorista, tiene una antigüedad de más de 2 años y el valor de la compra es mayor que 2 millones de pesos, le hace un descuento del 25%. Si es mayorista, tiene una antigüedad menor o igual a 2 años y el valor de la compra está entre 1.500.000 y 2, le da un descuento del 20%. Si es minorista, tiene una antigüedad superior a 5 años, el valor de compra es superior a 2 millones de pesos, le da un descuento del 20%. Si es ocasional y el valor de la compra es superior a 2 millones de pesos, le da un descuento del 10%. En cualquier otro caso, no hay descuento. Ese es el problema que nos presenta. Dice, determinar cuál es el valor a pagar por la compra, el valor total de las compras hechas por los mayoristas, el valor total de las compras hechas por los minoristas, el valor de las compras hechas por los ocasionales, el número de compras hechas por los mayoristas, por los minoristas y los ocasionales, y vamos a determinar el porcentaje que representa el número de compras de los mayoristas respecto al número de compras totales, el porcentaje de las compras de los minoristas y de los ocasionales. Y nos dice que el código de clasificación del cliente son 1 si es mayorista, 2 si es minorista y 3 si es ocasional. Y nos piden realizar el análisis del problema y el algoritmo en PCI. Pero nosotros el punto B no lo vamos a hacer hoy. Hoy nos vamos a concentrar en A. ¿De acuerdo? Solo el análisis del problema, porque eso es lo que primero van a hacer o se debe hacer antes de emprender el desarrollo de un algoritmo. Entonces, para el análisis del problema tenemos un formato. La primera parte es la identificación de las variables. Vamos a hacer la identificación de las variables. Para identificar una variable especificamos el tipo. Aquí puede ir
variable o identificador. Eso es lo mismo. Sí, pueden utilizar el término variable o identificador. No importa, cualquiera es válido. Entonces, ya dijimos cuáles son los tipos de datos. Recordémoslo por acá. Tenemos enteros, reales, lógico, carácter o cadena. Vamos a trabajar con estos 5 tipos de datos, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar a definir la variable y vamos a hacer una pequeña descripción de cada una de ellas. Entonces, para hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, yo me voy a permitir copiar esto para no estar yendo arriba y abajo. Voy a abrir un nuevo archivo y lo vamos a pegar aquí para tenerlo más fácil. Entonces yo puedo pasar rapidito de pantalla. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Leer el problema. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5 veces, las veces que sea necesario hasta que yo entienda claramente qué necesito. Entonces dice, la empresa de productos de belleza, la más bella, otorga descuento a sus clientes según la siguiente clasificación. Entonces, aquí está diciendo que otorga descuento. Dice, si es mayorista, ¿aquí qué tengo? ¿Qué es esta variable? Mayorista. ¿Qué dijimos por acá? Que hay. Condicional. Es un condicional, pero es un tipo de, ¿qué? De cliente. Dice, los códigos de clasificación de clientes son 1 mayorista, 2 minorista y 3 ocasional, ¿verdad? Entonces, si es mayorista, eso es un condicional, es correcto, porque va con el condicional sí, pero estamos hablando de que es un tipo de cliente. Tipo de cliente, tipo de cliente. Exacto. Puede ser mayorista, puede ser minorista, ¿verdad? O también puede ser ocasional. Entonces, la primera variable que yo puedo tener aquí, mirando esto, es que es el tipo de cliente. Ahora, el ejercicio me indica que va a almacenar 1, 2 o 3. En este caso, entonces, el tipo de dato, yo voy a decir que es un entero. ¿Verdad? Entero. Exacto. Entonces voy a colocar aquí tipo de cliente. Vamos También a utilizar. podría, profe, también podría ser carácter, ¿sí o no? Sí, también. Porque no vamos a hacer operaciones matemáticas con ese numerito. Exacto. Allá iba a ir. Cuando, en este caso, el tipo de dato es número, como esto, o por ejemplo, el número de teléfono, o por ejemplo, el número de identificación, que son solo números, pero que no requerimos hacer cálculos matemáticos con ellos, entonces los debemos declarar no como enteros, sino como cadena, ¿verdad? O en este caso, incluso lo puedo traer de tipo carácter, porque solo voy a tener un solo carácter, que es 1, 2 o 3, ¿verdad? Entonces aquí voy a decir que esto es tipo de cliente. Es ese. Entonces, ¿qué va a tener esto? Puedo colocarlo aquí. 1 para mayorista, si así lo deseo, para que quede más específico. Puede ser 1 si es mayorista, 2 si es minorista y 3 si es ocasional. Eso es. Y así puedo identificar el tipo de cliente. Bien. Dice, tiene una antigüedad. Aquí, antigüedad es otra variable, ¿verdad? Entonces, yo digo antigüedad del cliente. Y diría la variable, perdón, antigüedad del cliente. Ve, ¿qué pasó aquí? ¿Está haciendo raro? Ahora sí. Antigüedad del cliente. Esa antigüedad, dice, si tiene una antigüedad de más de 2 años y bueno, esta antigüedad es numérica. Y
requerimos hacer validaciones con ella, por lo tanto, sí la vamos a trabajar de tipo entero. ¿Por qué entero? Porque está dada en años. Entonces, una persona no tiene 1.5 años, o tiene 1 o tiene 2 años en la empresa, ¿verdad? Es como la edad. La edad se debe trabajar entero porque una persona nunca cumple, por decir algo, 18.5 años o 18.7 años, ¿no? O tiene 18 o tiene 19, ¿verdad? Es lo mismo que pasa con la antigüedad porque nos las están dando en años. Por lo tanto, decimos que la antigüedad es un entero. Antigüedad del cliente, entonces, antigüedad del cliente en años, para que quede específico que vamos a trabajar en años. Dice, y el valor de la compra, aquí, valor de la compra, es otra variable. Entonces, yo voy a colocar valor compra. ¿Qué tipo de dato sería valor de la compra? Siempre que hablemos Real. exacto, real, siempre que hablemos de dinero, ¿sí? En pesos, en dólares, en euros, en lo que sea, pero que sea dinero, eso es un real, porque, bueno, en nuestro medio el peso, el centavo no es significativo, más sin embargo en otras monedas como el dólar, el euro y otros más, es muy significativo el centavo. Ahora, cuando trabajamos en entidades bancarias, por ejemplo, pues donde hay miles de millones de transacciones diarias, los centavos sí que son significativos. Por lo tanto, pues trabajamos eso como real y colocamos aquí valor de la compra. ¿Listo? Profe, qué pena, no veo en donde se está desarrollando el ejercicio. O ¿No sea, el lo cuadrito que ves? ahorita tenías, no, no, señor. No, no, profe, ya la tablita no la vemos. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Yo dejo de compartir para Vemos el texto, volver. vemos el ejercicio donde usted está resaltando, pero la tablita Ujú, ya no. Ya ese no. mismo. Bueno, Sí, de vamos pronto a... está en otra pantalla. De pronto está en otra. No, no estoy en la misma pantalla compartiendo. Dejar de
Hola, aquí estoy de nuevo y les comparto. Vamos a ver. Pantalla, ahí está. Yo sabía que si salía, él se compone de una vez. No sé, son situaciones que pasan. Allí me confirman, ¿ya ven las pantallas? Sí, profe. Sí, Ya. correcto, profe. Sí, profe. Bien, ok. Bueno, entonces íbamos por el valor de la compra. Ahora que vamos a pasar al siguiente archivo. ¿Allí ven el otro? Sí, sí, señor. Vale, Sí, listo. señor. Entonces vamos por el valor de la compra, ¿verdad? Es mayor de 2 millones de pesos. Le dan un descuento y aquí me dan descuento. Aquí descuento es otra variable. Entonces, ¿qué voy a utilizar aquí? Porcentaje de descuento, ¿verdad? Lo voy a llamar así, porcentaje de descuento. Todo descuento, todo porcentaje, perdón, es de tipo real, porque puede haber porcentajes, por ejemplo, como les decía, 25.7 o 38.45, etcétera. Entonces, los porcentajes siempre es un tipo real. Siempre, siempre, siempre. Bueno, un valor es mayor, descuento al 25%. Ahora bien, si yo tengo un porcentaje, debo calcular el valor, ¿sí? De descuento. Tengo un porcentaje de descuento, eso me genera un valor de descuento, ¿verdad? Automático, aunque allí no esté, valor de descuento o valor descontado, valor a descontar, algo así, valor descontado mejor, valor descontado o valor descuento. Dejémoslo así, valor descuento. Si el porcentaje es real y esto es dinero, porque vamos a descontar sobre el valor de la compra, entonces esto también es un real. Sigo leyendo. Vamos por acá. Si es mayorista, el tipo de cliente tiene una antigüedad, ya la tenemos, menor o igual que 2 años, y el valor de la compra ya la tenemos, entre 1.500 pesos, le dan un descuento, ya lo tenemos. Si es minorista, ya lo tenemos, que el tipo cliente tiene una antigüedad, ya la tenemos, y el valor de la compra también, y el descuento 20. Si es ocasional, también está el tipo de cliente. Entonces ya terminamos con esta parte acá arriba. Son todas las variables que estaban aquí. Entonces tenemos el tipo de cliente, la antigüedad, el valor de la compra, el porcentaje de descuento y el valor del descuento. Pero dice, debemos determinar, dice, el valor a pagar por la compra. Entonces tenemos aquí valor a pagar. Sería ese valor por pagar, ¿cierto? ¿Qué tipo de datos sería valor por pagar? ¿Quién me dice? Real. Real, correcto. Es un real porque hablamos de dinero. Además nos dice valor total de las compras hechas por los mayoristas. Necesitamos saber cuál es el valor total de las compras de los mayoristas. Entonces voy a colocar aquí una variable. Eso es real. Valor total, llamémoslo así, mayorista. May. Valor total o si queremos pues compras. Valor total compras mayorista. ¿Cierto? Para que quede más claro. Valor total de las compras de los mayoristas. Bien. Y nos pide de los minoristas y de los ocasionales. Sí, mira, aquí está. Entonces, voy a copiarme esto. Y valor total compra ya no sería my, sino minorista, minúscula. Entonces cambiaría aquí mayorista por minoristas. Y necesito una más, que es el de los ocasionales, oca. Y cambiamos mayorista por ocasionales, ¿verdad? Y allí tenemos entonces los tipos de datos que vamos a ir utilizando.
Bien, ya tenemos aquí, nos piden el número de compra de los mayoristas, minoristas y ocasionales. Número de compras. Entonces, sería casi lo mismo. Te voy a hablar de número de compra de los mayoristas. Digo aquí, número de compras de los mayoristas. Si voy a decir cuántas compras hizo una persona, ¿eso es un dato de tipo qué? Entero. Perfecto, entero. Es un entero porque voy a contar una compra, dos compras, tres compras. No hay 1.5 compras, 2.5 compras, no existe. O es una o es dos. Y hacemos lo mismo. Entonces, ya necesitaría lo mismo que hicimos acá. Z, perdón, y control C. Y vamos a decir que ya serían minoristas. Miren que yo uso la misma secuencia de variables. Simplemente minoristas. Y aquí serían los ocasionales. Oca. Para hablar de los ocasionales. Ocasionales. ¿Verdad? Y ya con esto vamos aquí en el 7. Ahora nos pide el porcentaje que representa el número de compra de los mayoristas. Entonces tenemos porcentajes. Esa es una. Respecto al número total de compras. Y esta es otra, ¿verdad? Tenemos dos variables allí. Tenemos el porcentaje y el número total de compras. Entonces vamos por acá. Definimos un entero. Yo voy a decir número total de compras. Lo digo aquí. Número total de compras. Listo. Y ahora sí voy a definir real el porcentaje de compra de los mayoristas. Sería el porcentaje de compras de los mayoristas. Bien. Mayoristas. Si tengo esta, pues me sirve para las siguientes, que aquí sería minoristas. Y mire, minoristas. Y tenemos aquí porcentaje de compra de los ocasionales. Ya está. Tenemos aquí. Listo. Ya miramos. Ya tenemos esto. Bien. Estas serían inicialmente las variables que nos da el problema. ¿Verdad? Tenemos el tipo de cliente, la antigüedad en año, el valor de la compra, un porcentaje de descuento, un valor de descuento, el valor que debe pagar por la compra. Aquí vamos a calcular el valor total de la compra de los mayoristas, de los minoristas, de los ocasionales. Vamos a contar cuántas compras hicieron los mayoristas, los minoristas y los ocasionales. Y vamos a determinar el número total de las compras y cuántas compras se hicieron en total. Y vamos a determinar el porcentaje de compra de los mayoristas, minoristas y de los ocasionales. Pero bien, el ejercicio no nos dice aquí en ninguna parte de los datos del cliente, pero nosotros vamos a procesar clientes, ¿verdad? Porque quien nos hace las compras o quien hace la compra en la más bella son clientes. Por lo tanto, aunque el problema no lo identifique, nosotros tenemos que saber a quién le estamos haciendo un descuento. Por lo tanto, un cliente va a tener un ID o identificación del cliente, ¿cierto? Identificación del cliente. Ahora, como no estamos trabajando bases de datos, entonces tenemos que trabajar con el nombre del cliente inicialmente. Y diríamos aquí nombre del cliente. Y aquí trabajaríamos por los apellidos del cliente. Por lo menos esos tres datos, ¿verdad? Para poder identificar
el cliente está haciendo la compra y a quién le vamos a hacer el descuento. Ahora, aquí necesitamos, sabemos que la identificación maneja números, pero no hacemos cálculo, la definimos como cadena, ¿verdad? Y lo mismo hacemos con el nombre y los apellidos como cadena. Entonces ya tenemos aquí identificado un cliente porque el ejercicio no nos lo da, pero necesitamos saber a quién le estamos haciendo un descuento, si lo tiene o si no lo tiene, y cuál es lo que debe pagar por su compra. Entonces, estaríamos haciéndolo aquí. Cuando ya ustedes vean base de datos, entonces no vamos a necesitar ni el nombre ni el cliente, porque solo vamos a utilizar la identificación, dado que va a haber una relación entre compra y cliente, el cual se hace a través de la identificación, pero esos serían temas adicionales. De momento, vamos a trabajarlo así. Bien, tenemos ya identificadas todas las variables. Este es el primer paso. Identificar las variables que necesito ingresar. Ahora, de todas estas variables que tengo aquí, ¿qué son los datos de entrada? ¿Cuáles son? Es la información que se necesita ingresar, digitar, capturar por cualquier dispositivo o periférico de entrada para que el algoritmo pueda realizar sus procesos. O como está definido acá en la actividad 1. Me voy a venir acá al final de la actividad, dice identificación de variable, ya lo hicimos. Datos de entrada. Solo relacionar las variables separadas por coma según la identificación de variables relacionadas en la columna variable identificador, ¿verdad? Solo. Entonces, datos de entrada, ¿cuáles son los que necesitamos ingresar por cualquier dispositivo o capturar o entrar? Sí, digitar, como sea, pero ¿cuáles son? Entonces, ¿qué necesito yo conocer aquí? Pues empiezo con identificación, nombre y apellido del cliente. ¿Son qué? Son datos de entrada. Eso es un dato de entrada. La identificación, nombre, apellido. Porque necesito. Entonces lo empiezo a relacionar aquí. ID, CLI. Ojo, la variable. No necesito descripción. Nombre del cliente, apellido del cliente. Llevo las primeras. ¿Qué más necesito de aquí? Pues necesito conocer el tipo de cliente, ¿verdad? Para saber si es mayorista, minorista u ocasional. Entonces necesito el tipo de cliente. Lo voy agregando aquí. Tipo de cliente. Empiezo a revisar. La antigüedad la necesito para saber cuántos años tiene en la empresa siendo cliente. Entonces la relaciono aquí como antigüedad del cliente. Sigo mirando el valor de la compra. Claro, lo necesito para poder hacer los cálculos porque sobre él está, digamos, referenciado el porcentaje. Entonces necesitamos el valor de la compra. Tienen que ser las mismas variables que utilizamos acá. El porcentaje de descuento no es un dato de entrada porque depende, aquí me dice el ejercicio, que el porcentaje depende de quién, del valor de la antigüedad en primera instancia, del tipo de cliente, si es mayorista, minorista, ocasional, de la antigüedad que tenga en la empresa siendo cliente y del valor de la compra. Entonces, por lo tanto, el porcentaje no es un dato de entrada, lo debo determinar, el valor a descontar también lo debo calcular y el valor a pagar también. El valor total de la compra es un cálculo de los mayoristas, minoristas y ocasionales, el número de compra igualmente y el número total de la compra, por supuesto, sería la sumatoria de los tres anteriores y los porcentajes son cálculos. Listo. Estas son las variables de entrada. Estos son los datos que necesitamos ingresar para que el algoritmo pueda hacer sus procesos. La identificación, el nombre y apellido del cliente, el tipo de cliente, la antigüedad y el valor de la compra realizada. Relacionadas las variables. Bueno, ahora venimos a los procesos, pero los procesos
se dividen en parciales y totales. Y para explicarlo me voy a la actividad 1. ¿Qué son los procesos parciales? Son los que se deben calcular por cada carga o entrada de datos. Solo se indican las fórmulas matemáticas requeridas para dar la solución al problema planteado. Datos de entrada. Entonces, ¿qué es una carga de datos? Son cada vez que yo ingreso los datos de entrada, es decir, cada vez que ingreso la identificación, el nombre, el apellido, el tipo de cliente, la antigüedad y el valor de la compra, con esos datos voy a hacer unos procesos que se llaman procesos parciales porque se los tengo que hacer a cada cliente que ingreso. ¿Cuáles son esos procesos parciales? Y aquí el primer proceso parcial es el porcentaje de descuento, ¿verdad? Entonces yo voy a decir porcentaje de descuento. Le voy a asignar. Aquí no, normalmente se puede utilizar el símbolo igual, ¿verdad? Igual, pero en algoritmos, en pseudocódigo, lo reemplazamos por el menor que guión medio. Es lo ideal, porque así no nos estamos ciñendo a ningún lenguaje de programación en específico. Entonces, se dice que porcentaje de descuento le voy a asignar. ¿Qué le voy a asignar? ¿Cuál es el valor que le vamos a asignar al porcentaje de descuento? Entonces dice aquí, esto lo determino aquí. Puede ser 25, mire, aquí está, 25. Puede ser 20, aquí está. Puede ser 20 aquí nuevamente. Puede ser 10. Y aquí me dice, en cualquier otro caso, la compañía no da ningún descuento. Ningún descuento significa que es ¿qué? 0. Esos serían los valores que va a tomar el porcentaje de descuento. 25, 20, 10 o 0 porque dice en cualquier otro caso no hay descuento. Entonces, ¿cómo lo especificamos en el análisis del problema? Cuando tengo un caso como este, abro corchete y digo, va a tomar el valor de 25 o SO es la rayita vertical que está al lado del 1, normalmente en el teclado. 25 o 20 o 10 o 0, ¿verdad? Ese es el valor. Y esto se conoce como una expresión regular. Lo que conocen ya un poco del lenguaje de programación, pues sí han visto expresiones regulares. Pero no nos vamos a detener ahora a explicar esto, sino simplemente lo vamos a entender que porcentaje de descuento va a ser igual a uno de estos valores. Va a valer 25 o 20 o 10 o 0. ¿Sí? Y esto pues lo resolveremos con un condicional en el próximo encuentro sincrónico que está pactado para el día lunes. De momento dejémoslo así. Porcentaje de descuento. Entonces, ya calculé el porcentaje. Ya tengo desarrollado el porcentaje de descuento. Si tengo el porcentaje de descuento, puedo calcular el valor de descontar. Entonces, fíjese que la definición del algoritmo nos dice que es una secuencia de pasos lógicamente ordenados. Yo no puedo venir a calcular el valor de descuento si yo no conozco previamente cuál es el porcentaje de descuento. A eso se refiere la definición. ¿Cuál es el valor a descontar? Pues el valor a descontar va a ser igual, abro paréntesis, y digo que es el valor de la compra, que fue un dato de entrada que tenemos acá arriba, que es el valor de la compra por el porcentaje de descuento que puede tomar uno de estos valores. Y todo eso lo divido entre 100. ¿Sí? De esa forma voy a calcular el valor de descuento. Es el valor de la compra por el porcentaje de descuento dividido entre 100. Digamos el ejemplo. Una persona
hizo una compra de 1,000 pesos. Y vamos a suponer que le vamos a hacer el descuento del 10. Lo multiplico por 10, ¿verdad? Eso me da así. Y todo eso lo divido entre 100. Y me dice que le debo descontar 10.1. Ah, bueno, porque dije 1,010. 10.1, ¿verdad? Esa es la fórmula. Entonces siempre debo utilizar variables. Entonces ya tengo el valor del descuento calculado. Entonces lo voy aquí rellenando. ¿Cuál es el valor que el cliente debe pagar entonces? En este caso es valor a pagar. Valor a pagar va a ser igual. ¿A quién? Al valor de la compra que hizo el cliente de la compra menos el valor de a descontar que acabamos de calcular aquí. Valor a descontar. Entonces, yo no puedo venir a calcular el valor a pagar si primero no he determinado el porcentaje de descuento y luego cuál es el valor a descontar. Secuencia de pasos lógicamente ordenados. ¿Sí? Lógicamente ordenados. Así los tengo que escribir. Ordenados lógicamente. Bien, ya tengo el valor a pagar. ¿Qué pasa ahora? Dice, hay que calcular el valor total de las compras de los mayoristas. Bueno, aquí voy a explicarles dos conceptos. Y me voy a ir acá abajo y voy a colocar aquí algo que diga explicación. Y vamos a hablar de dos conceptos muy importantes aquí, que son contadores y acumulador. Acumulador. Entonces, cuando yo hablo de contador, es, por ejemplo, que yo quiero contar cuántos estudiantes asistieron al encuentro sincrónico 1. Entonces, yo me vengo aquí, abro mi team, digo aquí donde están las personas y digo, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera. Y empiezo a contar, ¿verdad? Y aquí están todos. Eso es un contador. Entonces, un contador nos sirve para contar. Tiene la forma de C, le asigno C más 1. Sí, ese 1 es una constante. Tiene una característica. Debe ser inicializado en 0. Eso es un contador. Ahora, ¿qué es un contador? Pues nos sirve para, perdón, ¿qué es un acumulador? Es una variable que nos sirve para acumular distintos valores. Tiene la forma general de A, le asigno A más un valor. Más un valor. Ese valor es variable, no es el mismo valor para todos. ¿Sí? Por ejemplo, Pedro hizo una compra de 1,000. Yo voy a acumular, entonces llevo 1,000. Juanito hizo una compra de 8,000, entonces ya irían 9,000. Mire que ya estoy sumando 1,000 y 8,000. Juanito, Pepito hizo una de 5,000, entonces tenía 8 y 1, 9 y 5, 14. Eso es un acumulador. También debe ser inicializado en 0. ¿Sí? Toda variable tipo contador o acumulador debe ser inicializada en 0. Entonces, si yo necesito contar algo, uso un contador que tiene esta forma. C le asigno C más 1. Si necesito acumular valores distintos, por ejemplo, a la sumatoria de los sueldos, ¿cuál es el total de nómina pagada en la empresa? Entonces, eso es un acumulador porque no todos los trabajadores o empleados o colaboradores, como se le llaman hoy, devengan o tienen el mismo salario. Entonces, eso es un acumulador. Ese valor es variable, pero tiene la misma estructura. Listo. Entonces, basado en esto, nosotros vamos a calcular el valor total de las compras de los mayoristas. Eso es
un acumulador. Por lo tanto, lo primero que hago es inicializarla en 0. Y luego le aplico la fórmula. Esa A que está acá, que dijimos aquí, está aquí, la voy a colocar aquí. ¿Quién va a ser mi A? Valor total de la compra mayorista. Por lo tanto, valor total de la compra mayorista le asigno valor total de la... perdón, pensé que tenía allí la variable. Va a ser ella misma, porque A le asigno a S. ¿Más quién? ¿Cuál es el valor? ¿Qué es lo que yo voy a acumular aquí? El valor total de la compra. Y ese valor total de la compra es valor compra, o ese valor más bien. Ese valor que voy a acumular, que es este, lo voy a reemplazar por lo que yo quiero acumular, que es el valor de la compra. Aquí tengo la fórmula. A es el valor total de la compra mayorista y valor es el valor de la compra. Es exactamente lo que tengo allí. Bien. Entonces ya tengo valor total de las compras de los mayoristas y también tengo que hacer lo mismo con estos señores. Valor total de la compra de los minoristas y valor total de la compra de los ocasionales. Entonces los pego aquí. Perdón, se me vino la tabla. Vamos a pegarlo por acá. Y vamos a hacer lo siguiente. Hago esto. A ver. Y pego. Entonces, como es acumulador, lo inicializo en 0. Y luego voy a decir que esto le voy a asignar a ella misma, ¿verdad? Más el valor de la compra. Porque va a tener lo mismo. Siempre voy a acumular el valor de la compra en este caso. Le asigno 0 y le voy a asignar esto, ¿cierto? Más el valor de la compra, porque no varía, yo en ambos voy a acumular. Entonces aquí puedo determinar el valor total de las compras de los ocasionales, de los minoristas y de los mayoristas. Mire cómo, perdón, así, bueno, estos siguen siendo procesos parciales. Sí, porque lo tengo que hacer por cada uno. Bien, sigo aquí. Me pide el número de compras de los mayoristas y de los minoristas. Entonces, cuando me hablan de número de compra, me están hablando de un contador, pues yo cuento una compra, 2 compras, 3 compras, 4 compras, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto es 0, porque debo inicializarlo en 0, tanto los mayoristas como el de los minoristas y como el de los ocasionales. Ahora voy a decir que aplicando el contador que C le asigno C más 1, vamos a copiarlo aquí, de bajito, ahorita lo borramos para tener la fórmula. Entonces, voy a hacer esta, reemplazo C por número de compra mayorista, le asigno número de compra mayorista más 1 porque el 1 es constante, ¿cierto? Lo mismo hacemos aquí. Número de compra de los minoristas. Le asigno número de compra minorista más 1. Y finalmente el número de compra de los ocasionales. Le voy a asignar el número de compra de los ocasionales más 1. Y de esta manera ya tengo aquí calculado el número de compra de los mayoristas, minoristas y ocasionales. Bien. Necesito calcular el número total de compra, pero ya esto no es un proceso parcial. ¿Por qué? ¿Cuándo puedo yo calcular el número total de compras? Cuando ya yo finalice el ingreso de datos, cuando ya no vaya a ser más datos de entrada. Aquí me dice, solo que se deben calcular cuando se finaliza la entrada de datos. Solo se realizan una vez, ¿verdad? Esos son los procesos totales. Entonces, ya terminé con los parciales.
me vengo a los totales. Y vamos a hacer los totales aquí entonces. Tenemos aquí. Y empezamos. Voy a empezar por el número total de las compras. ¿Cómo tenemos el número total de las compras? Hombre, si yo sé y conozco... Sumatoria de todas las compras Exacto. que hemos hecho. Exacto. Si yo conozco el número de compra de los mayoristas, de los minoristas y de los ocasionales, entonces hago la sumatoria de ellos tres. Como es una sumatoria, entonces no tengo que hacer sino número de compra de los mayoristas más el número de compra de los minoristas más el número de compra de los ocasionales. Y listo. Ahí ya tengo el número de compra, el número total de las compras. Sigo mirando. Ya tenemos este. Ahora voy a calcular el porcentaje de cada uno de ellos. Por lo tanto, también son unos procesos totales porque solo los conozco o lo puedo determinar cuando ya conozca esto. ¿Cómo se calcula un porcentaje? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo calculo el porcentaje de las compras de los mayoristas? ¿Nadie? Ok. Se suman las compras y se divide por el número de compras. Exacto. Se suman las compras que ya las tenemos aquí, que es el número total de compras, y las dividimos, perdón, y tenemos el número de las compras de los mayoristas, que ya las contamos, dividida entre el número total de compras. Te explico. Más fácil. Esto se plantea para no equivocarnos de la siguiente forma. Yo tengo aquí el número total de compras. En este caso, voy a decir, hombre, el número total de compras corresponde al 100%, ¿verdad? Es el número total de las compras. Aquí tengo todas las compras. ¿A qué corresponde el número de compra de los mayoristas? Entonces digo aquí, el número de compra de los mayoristas, ¿a qué equivale? ¿Cierto? Y tengo aquí una regla de ¿qué? De 3. Simple. En la cual voy a decir que el porcentaje de compra de los mayoristas, que es lo que voy a calcular aquí en la X la voy a reemplazar por el porcentaje de compra mayorista, va a ser igual, o le asigno, abro paréntesis, y digo, el número de compra de los mayoristas, fíjense, por, perdón, por 100, es este multiplicado por 100, no digo 100%, sino por 100, y todo eso lo divido entre este. ¿Verdad? Es la forma más fácil de plantear la solución. El número total de la compra corresponde al 100%. El número de compra de los mayoristas, ¿a qué corresponde? A X. Y ese X es el porcentaje que lo multiplicamos. Multiplicamos el número de compra de los mayoristas por 100 y lo dividimos entre el número total de compra. Eso es lo que necesito. Y si ya planteo una, pues las otras son exactamente igual. Yo puedo copiar esto y te voy a decir que ya no es mayorista, sino es minorista, mire, por 100 entre el número total, porque eso no varía. Y lo mismo hago aquí, y aquí reemplazo mayorista por ocasional. Y ya tengo los procesos. Mire, ya terminamos. Ya no me queda nada. Lo que está en verde son datos de entrada, lo que está en amarillo son los procesos parciales y totales. Ahora, si quieren, podemos hacer esto y vamos a resaltar esos procesos naranja. Son totales, número total de la compra también, como para que lleven otro color. Entonces, datos de entrada, lo que están en verde. Procesos parciales, lo que están en amarillo. Y procesos totales, lo que están en naranja. ¿Verdad?
De esa manera los identificamos fácilmente. Vamos a ir guardando. Bueno. Vamos a hacer algo para no crear otro archivo. Selecciono todo lo que tenemos aquí. Control C. Vamos a llevárnoslos acá. Pues esto lo hice aparte para, digamos, no tener que estar yendo, subiendo y bajando. Me quedará más fácil. Aquí está, pero ya lo podemos dejar aquí. Y ahora sí lo guardamos. Bien. Ya tenemos los procesos, los datos de entrada, los procesos parciales y los procesos totales. Vamos a echar este por acá. Listo. ¿Qué sigue? ¿Cuáles son los datos de salida parciales? Es decir, ¿qué debo mostrarle al usuario por cada carga de datos? Si nos vamos a la actividad 1, dice, datos de salida parciales son todos aquellos datos que se deben visualizar por cada carga o entrada de datos. ¿Qué entrada, qué datos debo mostrarle a un cliente? Si este es un sistema, de aquí, ¿qué le debo mostrar al cliente? ¿Cuáles serían? Hombre, debo mostrarle el porcentaje de descuento para saberle cuánto es el descuento, cuál es el valor descontado y cuál es el valor que él debe pagar por su compra. Esos serían los 3 datos que tengo como parciales. Entonces, los voy a ubicar acá, aquí, y digo, porcentaje de descuento, valor descontado y valor a pagar. ¿Verdad? Valor a pagar. Valor a pagar. Esos serían los 3 datos que tengo aquí. Los demás, aunque son procesos parciales, ojo, son salidas totales. ¿Por qué? Porque yo solo conozco cuántas compras de los mayoristas, cuál es el valor total de las compras de los mayoristas, minoristas y ocasionales, cuando ya cierre el día, cuando ya vaya a cerrar la caja, que no vaya a hacer más compras, sí, que no haya más compras, entonces es cuando yo conozco. Lo mismo el número de compras. Y por supuesto, los procesos totales siempre son salidas totales. Entonces, todas estas variables, de aquí hasta aquí. Conecto la HMI, veo la... Oye, una pregunta. Yo tengo que hacer una tarea. Tengo un micrófono abierto, por Yo creo que está silenciado. No se escucha, profe. alguien silenció. Hola, aquí. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Listo, vale. Sí, Qué bueno, señor. Bueno, estamos aquí, entonces, relacionando los datos de salida totales. Simplemente, pues, los copié, los pegué y los separo por coma. Listo, datos de salida total. Entonces, ¿cuáles son? El valor total de las compras de los mayoristas, de los minoristas y de los ocasionales. El número de compras de los mayoristas, de los minoristas y de los ocasionales. El número total de compras, o sea, cuántas compras hicieron. El porcentaje de compra de los mayoristas, de los minoristas y de los ocasionales. Listo. Eso es todo. Terminamos, ¿verdad? Terminamos. Ese sería el ejercicio. Algo similar a esto deben presentar, vamos a guardar, como actividad 1. Aquí la tengo. Está un problema planteado, problema. Aquí está lo que pide, aquí están las instrucciones, hacer el análisis de problema, aquí está tipo, variable, identificador o descripción, datos de entrada, procesos parciales, procesos totales, salidas parciales y salidas totales. ¿Sí? Aquí está en la unidad 1, porque aquí realmente es donde está todo lo que necesitamos, la unidad 1.
Ese es un análisis a un problema. Así se vamos a realizar los análisis a problema. ¿Para qué me sirve esto? Para programar. El próximo encuentro sincrónico, si mal no estoy, es el lunes, porque este lunes era festivo, no lo programé. Calendario, calificaciones, foro, programa de curso. Encuentro sincrónico 1, el encuentro sincrónico 2 está para el lunes 8, ¿correcto? El próximo lunes nos vamos a ver a la misma hora, a las 20 horas. ¿Qué vamos a hacer allí? Vamos a programar este problema. Vamos a hacer el primer algoritmo en PCI. Ya les explicaré cómo lo vamos a descargar, de dónde se descarga y vamos a mirar las instrucciones que necesitamos para hacerlo. Vamos a ir pasito por pasito. Entonces, siempre que yo vaya a hacer un algoritmo, lo primero es el análisis del problema. Identifico las variables, de estas cuáles son las de entrada, cuáles son los procesos parciales que debo hacer, cuáles son los procesos totales de las variables que identifiqué, cuáles son los datos de salida parciales y cuáles son los de salida totales. De esa forma, programar, verán a ver que es muy sencillo. ¿Sí? Profe, Preguntas. profe, ¿nos va a compartir ese archivito? Por supuesto que sí. Mañana, Gracias, profe. junto con el video, en anuncios, Listo. aquí en anuncios, busquemos por aquí. Yo creía tener por aquí la página. Sí, aquí está. Este es anuncios. Aquí en la opción de anuncio, mañana va a tener un anuncio que diga socialización encuentro sincrónico 1. Va a estar el ejemplo que acabamos de hacer, este documento en Word, así tal cual está. No voy a quitarle ni agregarle nada. Tal cual está, con los mismos colores, con la explicación acá abajo, con todo eso. Y el video que se está pues grabando aún, donde va a estar en anuncio y también en el foro que dice general y encuentro sincrónico. Aquí en este apartado van a ir encontrando, pues aquí está la programación y aquí debajo van a ir apareciendo también esos videos. Bueno, preguntas. Inquietudes finales. ¿Qué les pareció? ¿Alguna duda? ¿Nadie? Profe, en este caso pues es diferente a lo que ya de pronto habíamos conversado. En este caso yo ya hice la publicación en el foro, pero fue un ejercicio bastante sencillo pues como para hacerlo, el análisis del problema. Ajá. Eh, Mi duda ahí era que como mi ejercicio fue bastante sencillo, no sabía cómo identificar bien digamos que en este caso los datos de salida totales, porque Ajá. era un cálculo de un promedio de 3 números. Correcto. Entonces, digamos que tuve enredos al momento de identificarme. En realidad no sé si está bien así como lo hice o no. Un Bueno, compañero me dice que sí. listo. Entonces era como si de pronto podemos ahondar un poquito más en los procesos totales y los datos de salida totales. Sí, listo. Los procesos totales, como les indiqué, pues como están establecidos aquí en la definición que está en la actividad 1, los procesos totales son cálculos. Ellos siempre son cálculos, pero solo se deben realizar una sola vez. ¿Sí? ¿Cuándo son totales? Cuando solo los realizo una vez. Cuando ya no voy a ingresar más datos. Cuando ya los datos de entrada que tengo aquí identificado, o sea, yo ingreso, ¿cuántos datos de entrada voy a hacer? No sé, ¿cuántas compras hice al día? ¿Cuántos clientes fueron a visitar al negocio y hicieron compras? Bueno, 10, 20, 50, 100, 200, 1500, los que sea, ¿cierto? Eso se van a ir entrando. Cuando ya el negocio se vaya a cerrar, cuando ya no se vaya a registrar más compras, entonces proceden los procesos totales. Esos cálculos, para yo calcular el número total de compras, debo conocer cuántas compras hicieron los mayoristas, cuántos los minoristas y cuántos los ocasionales, ¿verdad? Por eso dice que se hace una sola vez. En cambio, los parciales se repiten por cada cliente que yo ingreso. O sea, para cada vez que ingreso la identificación, el nombre, apellido, el tipo, la antigüedad y el valor de la compra, yo debo hacer
debo determinar cuál es el porcentaje de descuento, cuál es el valor a descontar y cuál es el valor a pagar. Debo acumular si es mayorista, si es minorista o si es ocasional. Debo contarlo igualmente si es mayorista, minorista u ocasional. ¿Verdad? Pero en los totales, entonces sumo las compras de los mayoristas, de los minoristas y los ocasionales. O sea, las hago una sola vez. Estos cálculos, procesos totales, en la lógica del algoritmo solo se calculan una vez, al igual que los porcentajes. Esa es la diferencia. O sea, yo debo identificar muy bien cuáles de los procesos que necesito hacer los debo repetir por cada carga de datos. Cada vez que ingrese estos datos, Profe, señor. sería entonces procesos parciales son los que se realizan por cada registro Exacto. Por y cada y los finales son los que se realizan cuando ya tengo todos los registros. Exactamente. Dicho de esa forma es correcta. ¿Vale? Entendido. Exacto. Muy bien. Lo mismo pasa con los datos de salida. ¿Cuáles son los datos de salida parciales? Los que se deben visualizar al usuario por cada registro, llamémoslo así como el compañero lo acabó de indicar. Cada vez que yo hago un registro, hago unos cálculos y debo mostrarle unos datos. ¿Y cuáles son los totales? Pues, cuando ya termino de hacer los registros, que ya no voy a registrar más información, entonces allí se realizan los procesos totales y se visualizan esas variables. ¿Sí? En el algoritmo, cuando ya lo expliquemos en la próxima sesión, va a quedar más claro porque vamos ahí a especificar a través de comentarios cuáles son los datos de entrada, los procesos parciales, los procesos totales, los datos de salida parcial y los totales. Y verán cómo queda estructurado. Pero es muy importante de momento identificar eso. Hacerse la pregunta, ¿qué necesito calcular cuando yo hago el registro? Es decir, el ingreso de un cliente en este caso, con su identificación, nombre, apellido, tipo de cliente, antigüedad y valor de la compra. ¿Qué necesito hacer? Todo esto que me está pidiendo el ejercicio. ¿Verdad? ¿Cuáles son los totales? Ya lo que yo solo debo calcular cuando ya no vaya a hacer más registro, más ingresos de información. Así lo podemos identificar. Las salidas parciales, por cada registro que yo ingreso, ¿qué le debo mostrar al usuario? Pues, en este caso, el cliente, el porcentaje de descuento, el valor y el valor de contado y el valor a pagar. Y los datos de salida totales son todos estos. Esa es como digamos, la forma teórica de explicarlo. No sé si queda claro. Sí, profe, muchas gracias. Vale. Bueno, ¿algo más? Muy bien, profe, yo le pague. Bueno, Todo muy chicos, bien. ok, pues si no hay más, voy a detener la grabación